días a todos. Os pido que vayáis buscando Génesis 22 en vuestras Biblias. Génesis 22. Empiezo leyendo los primeros versículos. Génesis 22. Aconteció que, después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a empezar con un examen esta mañana. ¿Quién estuvo la semana pasada? La mayoría, muy bien, me alegro. ¿Cuál fue la primera pregunta que hizo Eduardo Bracier? Exacto. ¿Cuántas navidades han habido desde que nació Jesús? Y la respuesta es... Una. Muy bien. Habéis estado estudiando toda la semana. Me alegro. Pero ahora os hago otra pregunta. ¿Cuál es la primera vela de Adviento que un ser humano encendió en la historia? Es decir, nos vamos a la otra parte del calendario. ¿Cuál es la primera vez que un hombre expresa la expectativa de que Dios iba a intervenir de alguna manera en la historia? Ahora lo veremos. A ver, si nos fijamos en el Antiguo Testamento, pues veremos que se nos promete un profeta igual o mayor que Moisés, un rey mejor que David, un sacerdote mejor que Aarón, un niño que había de venir. Y todo esto son velas de Adviento que se van encendiendo y alumbrando hasta que nace Jesús. Pero ¿cuál es la primera vela que enciende un ser humano en la historia? Hoy vamos a ver la respuesta. Pero antes de ir al texto, déjame hacerte también un par de preguntas. Aparte del Señor, ¿qué es lo más valioso que tienes en tu vida? ¿Cuál es tu tesoro más preciado? Quizá tienes tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu iglesia. Ahora, imagínate que Dios viene y te pide que se lo des, que renuncies a Él. ¿Qué harías? ¿Qué podemos hacer cuando lo que Dios nos pide es muy difícil? ¿Qué podemos hacer cuando las pruebas por las que pasamos son o parecen más duras de lo que podemos soportar? Sara está embarazada. ¿Os imagináis la alegría que debió sentir Abraham cuando escuchó esas palabras? ¿Os imagináis el gozo que había en su vida cuando se dio cuenta de que Sara estaba embarazada? Después de años y años de espera, después de muchas lágrimas y decepciones, de problemas familiares, por fin su mujer Sara iba a dar a luz a un hijo. Cuando parecía que la promesa de Dios no llegaba, cuando parecía que todo estaba apagando y acabando, Abraham tiene el placer de ver el nacimiento de su hijo Isaac. Hacía muchos años atrás Dios había prometido a Abraham una tierra donde vivir y había prometido una descendencia numerosa como las estrellas del firmamento. Pero en esos momentos ni Abraham tenía el hijo, no tenía descendencia, y Abraham tampoco tenía la tierra. Abraham había intentado ayudar a Dios un poco con sus promesas y había tenido un hijo con su sierva Agar, ¿no? Señor, yo te ayudo, empezamos por aquí y vamos tirando para adelante, ¿no? Pero Dios insistía, no, Ismael no es el hijo de la promesa. Tendrás un hijo que dará Sara a luz. Y en Génesis 21 vemos que Dios cumple su promesa, Sara da a luz a Isaac
y Abraham es un hombre completo y feliz. Pero entonces llegamos al capítulo 22 y toda esta alegría y felicidad se transforman en angustia y confusión. En Génesis 22 vamos a ver lo que es, todos conocemos como la prueba de Abraham. Y vamos a identificar 3 principios que nos pueden ayudar a nosotros a superar nuestras pruebas. Vamos a empezar por el primer principio. Lo vemos en los 3 primeros versículos. Aconteció que, después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo era esto posible? O sea, ¿cómo podía ser que después de todo lo que había costado, que Abraham y Sara tuvieran un hijo, Dios ahora se lo pidiera como un sacrificio? ¿Qué lógica tenía eso? El texto no lo menciona explícitamente, pero no es difícil, ¿verdad?, pensar que Abraham seguramente estaba bastante angustiado, ¿no? La idea de tener que sacrificar a su propio hijo Isaac debía consumirle por dentro. Encima, las palabras de Dios tampoco es que ayuden, ¿no? Dame a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Este era su hijo amado, no era un animal del rebaño, no era, alguna persona que le cayera mal de su campamento, era su hijo amado. Abraham debía estar totalmente angustiado. Y por otro lado, seguramente Abraham también estaba confundido, ¿no? Porque Abraham ya había tenido que despedirse de un hijo. En el capítulo 21 vemos que Sara se enfada con la sierva, con el niño Ismael, y les dice: fuera de aquí. Entonces Abraham tiene que hacerle las maletas y despedir a Ismael. Pero cuando los despide, Dios le dice esto a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Dios le había dicho explícitamente a Abraham que las promesas de una gran descendencia se cumplirían a través de Isaac. Pero ahora, de repente, Dios le dice: dame a tu hijo Isaac como un sacrificio, ¿no? Esto es como si viene alguien y te dice: te voy a hacer el mejor futbolista de la historia. Tú ven conmigo y yo te voy a hacer el mejor futbolista de la historia. Vale, pues vengo. Vale, dame tus piernas. ¿Cómo me vas a hacer el mejor futbolista del mundo si no tengo mis piernas, ¿no? Pues esto igual. Dios le había dicho: te daré una gran descendencia, dame a tu hijo. ¿Cómo iba a ser posible? Abraham seguramente también estaba un poco confuso. Sin embargo, a pesar de la angustia y de la confusión, ¿cómo responde Abraham? Obedeciendo la instrucción de Dios. Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Aunque Abraham no se encuentra en el mejor momento de su vida, aunque está enfrentando la prueba más grande de su vida, su respuesta es la de obedecer la instrucción de Dios. Y quizá tú en esta mañana también estás pasando por una prueba que te quita el sueño. Quizá aquí estás sentado, muy guapo, muy bien vestido, vestido de domingo, pero si pudiéramos ver lo que hay dentro de ti, quizá veríamos angustia, confusión o desesperación. Quizá llevas meses y meses sin trabajar, no dejas de tirar currículums, vas a donde haga falta, no paras de orar a Dios y no sucede nada. Quizá es un problema de salud de algún familiar, muchas visitas médicas, muchos análisis, intervenciones,
pero no parece que haya mucha esperanza. Y es posible que en medio de todo esto te preguntes, ¿vale la pena obedecer la instrucción de Dios? ¿Para qué voy a obedecerle si me tiene abandonado? ¿Para qué le voy a hacer caso si los problemas que tengo cada vez se hacen más grandes y no se arregla nada? Abraham podría pensar, Dios me está pidiendo que sacrifique a mi hijo. ¿Vale la pena obedecer la instrucción de Dios? Y no es solo Abraham, ¿verdad? Quizá en la Biblia podemos pensar en José metido en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Por obedecer y no querer pecar contra Dios. Podemos pensar a Daniel a punto de ser echado en el foso de los leones, y podemos pensar también en los apóstoles recibiendo latigazos por predicar el Evangelio. Todos ellos podrían preguntarse, ¿vale la pena obedecer la instrucción de Dios? Cuando te sientes solo, no encuentras pareja y estás tentado a juntarte con alguien que no es creyente. Pero recuerdas, Dios te dice, no te unas en yugo desigual. ¿Vale la pena obedecer la instrucción de Dios? Cuando eres adolescente, eres joven, estás en tu instituto y la gente se ríe de ti porque tú crees que Dios no apoya las uniones homosexuales. ¿Vale la pena obedecer la instrucción de Dios? Cuando estás tan enfadado porque te enteras que te han estado criticando, que dicen mentiras de ti, estás tentado a ajustar cuentas, pero entonces recuerdas que Dios te dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldigan. ¿Vale la pena obedecer la instrucción de Dios? La respuesta de Abraham, ¿cuál es? Vale la pena. Cuando estás pasando por pruebas, es necesario obedecer la instrucción de Dios. Seguimos ahora con la historia y vamos a ver el segundo principio, que es confiar en el poder de Dios. Y como acabamos de ver, la obediencia es buena, es necesaria. Pero la obediencia sola no es suficiente. Nuestra fuerza de voluntad tiene un límite. Y es necesario también confiar en el poder de Dios. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham sigue obedeciendo la instrucción de Dios, pero hay algo más que obediencia, ¿verdad? El patriarca lleva 3 días de camino y su mente estaría tratando de casar la idea, ¿no? Tengo que sacrificar a mi hijo, pero Dios me ha prometido una descendencia. ¿Cómo se come esto, no? Quizá había llegado a la conclusión, pues Dios tendrá que hacer algo. Y eso es quizá lo que vemos, ¿no? Dice que volveremos a vosotros. Empieza a hablar en plural. Ahora, quizá lo dice por miedo, por no escandalizar a la gente, o quizá realmente hay algo de fe. Seguimos en el versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Volvemos a ver aquí otra frase que nos indica que quizá hay algo más que obediencia en Abraham. Hay confianza en el poder de Dios. Otra vez, es difícil saber, ¿tiene miedo a decir la verdad a su hijo? ¿No quiere asustarle? ¿O realmente tiene fe en que Dios va a hacer algo? ¿Qué creéis vosotros? ¿Era miedo o era fe?
buenos ojos tenéis, ¿no? Bueno, a ver, hay que reconocer que tenemos ventaja nosotros. Sabemos, no solo sabemos el final de la historia. La Biblia a veces es como un libro de problemas de mates, que tenías el problema, pero luego si tú ibas al final del libro, ¿qué había? La respuesta, ¿no? Entonces ya sabías lo que pasaba. Pero si nosotros ahora vamos a Hebreos, tenemos Génesis, la historia, pero vamos a Hebreos 11, 17, 19, leemos lo siguiente. Hebreos 11, 17, 19. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, responde que era la fe lo que hizo a Abraham ofrecer a su hijo. Él confiaba en el poder de Dios y confiaba que podía hasta hacer resucitar a los muertos si hacía falta. Por tanto, el final de Isaac no iba a ser su muerte. Ahora, no nos imaginemos a Abraham subiendo la montaña como el que va de excursión al Montseny o a Vallvidrera, silbando, mirando el paisaje, contento porque tenía mucha fe en el Señor. ¿No, verdad? Tenía fe, pero también estaba sufriendo. La angustia y el dolor de Abraham eran reales. Estaba llevando a su hijo a ser sacrificado. Y fijaos ahora cómo el autor quiere que pensemos en lo difícil que era esto. Mirad desde el versículo 6 las veces que hace referencia a la relación entre ellos. Dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre, Abraham, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. ¿Os podéis imaginar lo duro que fue responder a esa pregunta para Abraham? ¿Cómo iba Abraham a poder cumplir con lo que Dios le estaba pidiendo? Nosotros no tenemos ninguna mascota en casa, ni esperamos tenerla nunca, pero los que tenéis alguna mascota, si vuestro animal se pone muy enfermo, tan enfermo que no hay solución, y es necesario sacrificarlo, ¿podríais hacerlo vosotros mismos? ¿Seguro que no? Aunque os ahorrarais 1.000 euros. ¿No? Me imagino que no, es verdad. Y mucho menos aún si fuera vuestro propio hijo, ¿verdad? ¿Cómo podía Abraham cumplir lo que Dios le estaba pidiendo? ¿Y cómo podemos nosotros obedecer la instrucción de Dios cuando todo está en nuestra contra, cuando todo es súper difícil? ¿Cómo vas a respetar a tus jefes cuando son totalmente incompetentes y no dejan de ser injustos contigo? ¿Cómo no te vas a quejar y a estar deprimido cuando tienes una enfermedad crónica o degenerativa? ¿Cómo vas a dejar la pornografía cuando es tan fácil acceder a ella y además nadie se entera? ¿Cómo vas a seguir orando por la conversión de tus hijos cuando cada vez están más lejos de Dios? ¿Cómo podemos hacer estas cosas? Confiando en el poder de Dios, creyendo que Dios es mucho más grande que nuestras circunstancias. Y tú y yo realmente no podemos conseguir ninguna de estas cosas por nuestras propias fuerzas.
nosotros solos no podemos. Pero, ¿qué dice Primera de Juan 4:4? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No estamos solos. Tú no tienes que luchar la batalla contra el pecado a solas, en soledad. Contigo está el Dios creador de todo el universo. Por tanto, confía en el poder de Dios para vencer a la tentación, confía en Dios para superar la prueba. En los tiempos de prueba es necesario obedecer la instrucción de Dios y también es necesario confiar en el poder de Dios. Pero eso no es lo único, porque aunque la obediencia, aunque la confianza es buena, también tienen su peligro. Podemos ser obedientes y podemos confiar en Dios de una forma egoísta. Esto es, para que se cumpla lo que queremos, ¿no? Señor, yo te obedezco, yo te soy fiel, yo te doy el diezmo porque quiero una casa más grande. O porque quiero un trabajo mejor. O porque quiero que me toque la lotería, ¿verdad? O, no sé, hay gente que tiene mucha fe y que confía mucho en el poder de Dios. Pues como algunos televangelistas, ¿no? Que confían mucho en el poder del Señor para conseguir dinero y poder comprarse un yate privado. La obediencia y la confianza son buenas, pero no son suficientes para pasar los tiempos de prueba. Pasamos al tercer principio, que es el más importante de todos. No hagáis caso al boletín, ahí pone buscar la provisión de Dios. Se parece, pero yo he puesto ahora reconocer la provisión de Dios. Versículo 9 en adelante. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Abraham seguía adelante obedeciendo la instrucción de Dios, seguía confiando en el poder de Dios y estaba dispuesto a llegar hasta el final. Prepara el altar, coge el cuchillo y cuando ya tiene el cuchillo en la mano, Abraham, una voz le interrumpe y detiene el sacrificio. No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Qué alivio para Abraham escuchar esas palabras, ¿verdad? Qué descanso. Estaba a punto de ser el día más triste de su vida y de repente Dios interviene y todo cambia. No le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Finalmente Dios le explica a Abraham lo que nosotros ya sabíamos desde el versículo 1, y es que Abraham estaba en una prueba. Por fin Abraham ya podía relajarse, estar tranquilo, recoger los bártulos e irse para casa, ¿no? Sin embargo, la historia no acaba aquí. Versículo 13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Después de que Dios detiene el sacrificio, Abraham alza los ojos y ve un carnero. Qué casualidad, ¿verdad? Justo cuando iban a hacer un sacrificio, justo cuando necesitaban un carnero, ahí lo tenía. ¿Casualidad? Claro que no, es casualidad. Dios había preparado ese carnero para ese momento. Y solo hacía falta que Abraham levantara los ojos y viera
la provisión que Dios había hecho. Y cuando estamos pasando por pruebas, cuando no encontramos la salida, muchas veces lo único que necesitamos es alzar nuestros ojos y reconocer cuál es la provisión de Dios. A veces estamos tan sumergidos en nuestras circunstancias y nuestros problemas que no vemos la solución que Dios está ofreciendo, ¿no? Queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Queremos librarnos de los problemas por nuestras propias fuerzas. Pero muchas veces lo único que necesitamos es alzar nuestros ojos y ver la provisión de Dios. Y quizás su provisión es lo que estamos buscando. Puede ser que sea un trabajo, puede ser que sea sanidad de una enfermedad, puede ser incluso una pareja para nuestra vida. Pero a veces su provisión no es exactamente lo que queremos. A veces su provisión puede ser consuelo ante una enfermedad terminal. A veces su provisión, la provisión de Dios, es que tú puedas perdonar a alguien aunque esa persona no se haya arrepentido. Su provisión pueden ser también fuerzas y ánimo para hacer frente a la soledad que te espera cada día que entras en tu casa. Muchas veces Dios no nos da lo que queremos, pero siempre, siempre, siempre Dios nos da lo que necesitamos. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Cuando estés pasando por pruebas, busca y reconoce cuál es la provisión de Dios para tu vida. A través de esta historia de Abraham hemos visto entonces 3 principios que podemos aplicar cuando estemos en medio de las pruebas. ¿Y cuáles son los principios? El primero, obedecer la instrucción de Dios. El segundo, confiar en el poder de Dios. Y el tercero, reconocer la provisión de Dios. Muy bien, ¿eh? Y sin mirar el boletín. Bueno, estos son 3 principios bíblicos que debemos poner en práctica en nuestra vida. Pero, cuidado. Hay un peligro a la hora de entender esta historia. Si después de leer Génesis 22, el mensaje que te queda es: tengo que ser más como Abraham, tengo que ser más obediente, tengo que tener más fe, tengo que buscar la provisión de Dios. Si esto es con lo que te quedas esta mañana, te estás perdiendo lo más importante. Si vamos al versículo 14, leemos lo siguiente. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Un comentarista dice lo siguiente: no se llama al sitio Abraham obedeció. El nombre no llama la atención al rol de Abraham en la historia. El nombre subraya solo las acciones benéficas de Dios. El lector se va más impresionado por la fidelidad de Dios que por la obediencia de Abraham. ¿Se entiende, verdad? O sea, el protagonista de esta historia no es Abraham y su gran fe y el ejemplo que es para nuestras vidas, que también es importante, sino que el protagonista de esta historia es Dios y su fidelidad. Dios es el que había bendecido a Abraham y le había dado todo lo que tenía. Dios fue el que le dio un hijo a Abraham en su vejez. Dios es incluso el que le dio la fe necesaria a Abraham para llevar a cabo esa prueba. Y también Dios fue finalmente el que proveyó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Dios y su fidelidad son los protagonistas de esta historia. Pero hay un detalle más todavía. ¿Cómo habíamos dicho que se llama el sitio? El Señor proveerá. ¿No os parece un poco raro el nombre? Normalmente si le ponemos nombre a las cosas es para recordar, ¿no?, algo que ha pasado en el pasado. Por ejemplo, nosotros llamamos a Marina
Marina porque nació en el Hospital del Mar. No, es broma. Tampoco es porque fue concebida en el mar. No tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, esta iglesia se llama Ebenezer, ¿no? Y quiere decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Si yo qué sé, si me hubiera caído por las escaleras de la iglesia, creo que alguno en esta sala se ha caído alguna vez, y el escalón en el que me tropecé, le pongo un nombre, ¿cómo le podría llamar? El Señor me salvó, ¿no? O el Señor me protegió. Podríamos llamarlo de esa manera. Siguiendo esta lógica, Abraham podría haber llamado a ese sitio el Señor proveyó, ¿no? Porque fue el sitio donde Dios le dio un carnero en lugar de su hijo. Pero ¿cómo llama el sitio? El Señor proveerá. El Señor proveerá. Aunque Abraham no sabía del todo lo que estaba diciendo seguramente, Abraham estaba apuntando a lo que Dios iba a proveer miles de años después, que no era otra cosa que lo que dice el versículo 8. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Esto es lo que estamos celebrando en estas fechas de Navidad. La Navidad es la celebración de que Dios proveyó un cordero para el sacrificio. Un cordero que iba a morir en nuestro lugar. Lo que hay detrás del arbolito, de las decoraciones, de las luces en las calles, de los pesebres en las casas, lo que hay detrás de estas estrellas, ¿qué es? Una cruz, donde Dios proveyó un cordero para el sacrificio. Y unos 2000 años después de Génesis 22, se volvió a repetir la misma historia. Y en este caso fue otro hijo de Abraham, su tataranieto, Jesús, el que subió al monte. Pero no era solo descendiente de Abraham, también era el hijo único de Dios. Y al igual que con Isaac, el padre cargó con madera a su hijo, lo hizo subir al monte y preparó un altar para él. Pero a diferencia de la historia de Abraham, cuando el hijo estaba en el altar, nadie interrumpió el sacrificio. Esta vez nadie gritó para detener al padre. Esta vez el padre sacrificó a su hijo. Dios proveyó un cordero para el sacrificio. Esto es la Navidad. Y quizá te parece raro hablar de un sacrificio en Navidad, pero lo cierto es que si no fuera porque Jesús vino al mundo a ser sacrificado como un cordero, tú y yo no tendríamos nada que celebrar en estas fechas. Si Dios no hubiera provisto este cordero, tu pecado y mi pecado todavía nos separarían de Dios. Porque tú y yo somos pecadores que merecemos morir eternamente en el infierno. Porque hemos pecado contra un Dios perfecto y contra un Dios santo. Pero la gran noticia de la Navidad es que podemos tener vida porque Dios sacrificó a su Hijo en nuestro lugar. Dios proveyó un cordero que quitó nuestro pecado y que nos abrió el camino para que ahora tú y yo podamos vivir para siempre con el Dios que lo ha dado todo por nosotros. Por tanto, el mensaje navideño no es pórtate bien, pórtate muy bien y tendrás muchos regalos. El mensaje navideño no es intenta ser una buena persona, intenta iluminar este mundo y hacer las cosas bien para que los demás estén lo mejor posible. El mensaje de la Navidad es descansa en la provisión de Dios. Él ya lo ha hecho todo. Dios ya proveyó de un cordero para el sacrificio. Entonces, la provisión de Dios en Jesús es la base de nuestra obediencia y nuestra confianza en los momentos de prueba. El hecho de que Dios ya proveyó en el pasado nos da la seguridad
de que el Señor proveerá para el futuro. El mismo Dios que dio a su Hijo por ti te ayudará a obedecer su instrucción, y el mismo que sacrificó a su Hijo como un cordero te dará la confianza que necesitas para superar tus pruebas. Por tanto, obedece la instrucción de Dios, confía en su poder, pero no para ganarte su amor, no para convencer a Dios de que eres buena persona y te mereces ir al cielo. Obedece y confía no para que Dios te ame, sino porque Dios te ama y lo ha demostrado a través de su Hijo Jesús. Y te animo en esta Navidad, con tu familia, con tus amigos cerca, cuando estéis sentados en la mesa hablando de política, hablando de deportes o de lo mal que lo hace el Barça, te animo a que de alguna forma, como sea, les hables de Jesús, porque es lo único que realmente necesitan. O sea, sé majo, sé simpático, sé un buen creyente, no seas un liante, pero háblales de Jesús, porque es lo que más necesitan. Muéstrales cómo todo esto que estamos celebrando no tiene sentido si nos olvidamos de lo más importante, que Dios proveyó un cordero para el sacrificio. Al principio te preguntaba, ¿qué harías si Dios te pidiera que le dieses lo más valioso que tienes? Pero ahora te pregunto, ¿qué harías si Dios te diera lo más valioso que Él tenía? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único, a su amado, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si estás aquí en esta mañana y has escuchado si has escuchado que Dios ha dado lo más valioso que tenía para salvarte, pero eso no te parece lo suficiente, siento decirte que no tienes nada que celebrar en Navidad, morirás e irás al infierno. Pero si has entendido y has creído que Jesús fue el Cordero que Dios envió a este mundo para morir por tu maldad, entonces a ti te digo, feliz Navidad. Que el Señor os bendiga.